Para poder desarrollar innovaciones de una escala proyectada, a veces necesitas salirte del mainstream y cubrir algo más que el pequeño hueco en el cual viste que podías entrar. A veces la manera de algunos grupos creativos o algunas iniciativas creativas es ver lo que ya hay y encontrar un pequeño huequito, un pequeño resquicio, y entrar por ese pequeño resquicio mientras dura ese pequeño hueco. Pero si tu equipo logra cultivar un coraje mucho más de fondo, en donde no solamente busques los pequeños huecos, sino que logres penetrar por completo en todo el sistema, el aparataje, las intenciones, los propósitos, ¿por qué no en la historia que dio lugar a lo que tenemos en este momento? Entender la historia, no me refiero a repetirla, pero sí entender el fondo de por qué la tecnología y la ciencia actual están en ese nivel. Entonces eventualmente puedas aportar algo más que solo llenar un hueco que quedó sin explorar o que está poco explorado durante algún tiempo. Y eventualmente puedas no solamente cubrir este pequeño huequecito que está por esta rama, sino generar toda una nueva rama y abrir toda una nueva serie de posibilidades con toda una nueva serie de desarrollos creativos que surgen alrededor de la rama que tú estás creando. Esto requiere coraje, pero para cultivar ese coraje a veces hay que entender que no, varias cosas. Primero, que no necesariamente las personas que están desarrollando contigo desde el tercer mundo, a veces desde un garaje, nomás mira mi fondo, a veces desde un sitio extremadamente aparte del tradicional aparataje de Silicon Valley. Eh, a veces tienes que ser capaz de romper ciertas barreras psicológicas primero. Lo que tu equipo hace y las personas que están a tu alrededor, el tercer mundo, no es necesariamente inferior a lo que están haciendo grandes imperios económicos. Porque los grandes imperios económicos, ¿qué es lo que tienen? Tienen gente echándole cerebro a las cosas. Para que tú puedas competir cerebro a cerebro, tienes que tener penetración y conocimiento. Eso lo tienes que tener. Y tienes que tener, entre más gente tengas, en lo posible, metiéndole cerebro y conocimiento con la misma intención, más potente vas a ser. Y de manera persistente. Puedes empezar inicialmente con una persona, tú mismo, la persona que está viendo este video, empezar a penetrar en el problema, en los problemas de una manera juiciosa, sistémica, eh, exploradora y, valga la redundancia, penetrante. Que logres llegar hasta el fondo de las cosas con máximo rigor y puedas buscar los orígenes de por qué se tomaron ciertas decisiones. Y cuando te encuentres en el fondo de los orígenes de lo que tenemos, vas a empezar a decir, oiga, las cosas como están en este momento no solamente tienen lógica, sino que cualquier persona, cualquier país las hubiera podido construir. Pero ¿qué es lo que hace que a veces en los países latinoamericanos o en general el tercer mundo no lo logremos? Muchas veces hay una diferencia de números, muchas veces hay una diferencia de carreras que hacen que algunas cosas no puedan competir unas con otras. Muchas veces hay una diferencia de economías que hacen que determinados sectores estén muy en desventaja comparados con otros sectores. Y si tú produces licuadoras, como ha ocurrido en el pasado con la famosa sustitución de importaciones, las personas, algunos se lo explican diciendo, no, es que no sobrevivió porque nuestros productos eran malos, pero es que no necesariamente los productos extranjeros son mejores. Tú vas y destapas una licuadora Black & Decker y perdóname que lo diga, no es algo eh, bien construido. No sé si hoy en día las hagan así, pero en el pasado lo he visto con diferentes tipologías y marcas de productos. Entonces, ¿por qué las licuadoras colombianas no sobrevivieron? No necesariamente es porque fueran malas y porque las otras fueran superiores, sino y porque estemos condenados. No es porque estemos condenados a hacer tecnología inferior, sino porque
en la toma de decisiones del consumidor, que sería lo que las ventas, lo que a la larga apoyaría el desarrollo de la tecnología, el consumidor toma decisiones inteligentes, pensando, por supuesto, en los dos principios básicos de la economía, racionalidad y escasez. Y el consumidor tiene un árbol de decisión en su mente y en su bolsillo, con base en su bolsillo, perdón, y dice, yo puedo apoyar la tecnología nacional hoy, me encantaría apoyarla, resultados que voy a ver dentro de algunos años, pero en este momento tengo la urgencia de tener una buena licuadora y no tengo más opciones. Tengo la opción extranjera y la opción local. Entonces, la diferencia es que como estamos después mordiendo el polvo, entonces el consumidor va a preferir consumir lo que encuentra más barato y eventualmente de menos fallos, a pesar de que tiene otros fallos, otros costos eventuales a posteriori, como por ejemplo la solicitud de garantía en algunas marcas, que la casa filial no está acá, en algunas marcas, etcétera. Pero cuando llegaron las primeras licuadoras extranjeras, obviamente que también fallaban, por supuesto, pero la diferencia es que no tenían competencia en ese momento. Entonces, como no tenían competencia, la gente que decía, me toca aguantarme. Si hoy en día, imagínate tú, algo sencillo, que hoy en día los latinoamericanos nos pusiéramos a fabricar celulares. Y entonces decimos, vamos a fabricar celulares y entonces empezamos con nuestra tecnología a fabricar unas panelas así de grandes. La gente va a decir esas panelas típico latinoamericano, que es nuestra lectura siempre de los latinoamericanos, subestimarnos a nosotros mismos, entonces vamos a decir, como somos latinoamericanos, por lo tanto, la tecnología es mala. Y entonces, imagínate que empiezas a vender unos celulares que son las panelas así, entonces la gente va a decir, ah, típico latinoamericano, entonces yo más bien me compro el celular. Eso, no es, eso es chimbo, yo más bien me compro el celular normal. Pues uno podría pensar en promover una campaña de apoyo latinoamericana de manera romántica, pero es posible que no dure mucho. En términos prácticos, la razón por la que no te compran a ti tu super panela de celular que acabas de fabricar, comparada con la otra, es porque hoy en día tienes competencia. Pero hace 15 años o 20 años, cuando la única alternativa eran esas panelas, que eran igual de la misma o menor calidad que la que tú puedes fabricar en este momento, hace 20 años cuando las trajeron las primeras, en ese momento no había competencia. Y recuerda tú cómo era el desastre de los celulares. Me gusta este ejemplo porque es un ejemplo reciente que muchos recordamos. ¿Aló? ¿Qué qué? No le escucho, ¿qué qué? La gente no, la gente no escuchaba con los celulares. La señal era malísima, además el costo del minuto era altísimo. Entonces, las opciones que tenían las personas eran muy pocas y esas pocas opciones permitieron pagar la investigación internacional en celulares para mejorar, a tener celulares hoy en día mucho más sencillos. El mismo celular en el que estoy grabando este video. Entonces, ¿cómo hacemos para competir? Digamos, antes que decir, no, es que aquí en Latinoamérica no hay apoyo, o es que vivimos en un hueco y nosotros tenemos tecnologías inferiores y gentes inferiores, sacarnos de la cabeza todos esos diagnósticos que no hacen sino crear barreras y entender el problema de fondo. Si entiendes la historia, si logras armar un equipo que entienda la historia y que entienda por qué estamos en este punto, que no sea, que su creatividad no dependa de los pequeños huecos que ya dejaron otros, los pequeños huequitos, sino que logres armar toda una ramificación a punta de entender la historia. Claro, no va a ser fácil la financiación al comienzo, eso es cierto. Pero si logramos entre todos construir eventualmente empresas que se autofinancien a punta de pequeñas tecnologías, pequeñas innovaciones sencillas, y logramos sí convencernos a unos y otros de que a pesar de que no tenemos un celular pequeño, por ejemplo, sí tenemos la ventaja de que nuestra panela, por ejemplo, se puede programar mejor. Por poner un ejemplo, supongamos que yo tengo la super panela, entonces le digo a la gente, vea, es que esta super panela, comparada con el celular que usted tiene, es cierto, sí es cierto que no tiene, que es mucho más grande, comparada con la otra, es cierto que pesa unos centenas de gramos más, es cierto, pero la panela que usted tiene ahí tiene la ventaja, por ejemplo, de que tiene un puerto de salida para conectarlo a su televisor, por ejemplo, o tiene
tiene la facilidad de tiene más de una USB para sacar periféricos y conectarlos a que usted automatice otras partes de su casa, o tiene un control remoto para que usted automatice para que usted pueda usar, cambiar los controles con el televisor, o tiene otras cosas, ¿sí? Entonces, eventualmente si hacemos que nuestros productos tengan valores agregados más allá de lo que tienen los otros, eventualmente podemos competir. Aquí me estoy inventando unos valores agregados triviales, pero pueden ser otras cosas, pueden ser servicio al cliente, puede ser la facilidad de la garantía, eh, puede ser la facilidad de programar. Es que mire, es que usted para programar un celular de esos, usted tiene que utilizar la plataforma Android que está basada en Java, y entonces ese lenguaje de programación, son los que deciden cuál es el lenguaje de programación, son por allá los de Google, y todo el tiempo usted tiene que estarse moviendo entre que me cambiaron el lenguaje, y para usted va a ser muy difícil programarlo. En cambio, con un lenguaje, con una panela estable como la nuestra, que está programada en Linux, por ejemplo, entonces usted siempre va a saber a qué atenerse porque es una plataforma estándar, ¿sí? Observa los pequeños cambios de paradigma que puedes generar con escuela propia. Puedes decir, por ejemplo, oye, no, mire, es que este celular mío que yo estoy produciendo tiene la gran ventaja de que, a diferencia de los celulares que usted consigue por ahí, los repuestos se arman y usted puede encontrar repuestos para este que le sirvan a las otras marcas, y va a ser muy fácil que usted pueda intercambiar repuestos. Intercambiar repuestos, por ejemplo, se le dañó la pantalla, entonces va a ser simplemente pegar, poner, y los repuestos son muchísimo más económicos que en estos aparatos hoy en día. Puedes desarrollar múltiples ventajas. Claro, inicialmente tu línea de desarrollo va a estar pegada, pero no necesariamente en los huecos, sino que vas a tener una línea propia. Inicialmente pegada, ya no basada en los pequeños huecos que esta línea original dejó, sino que vas a tener una pequeña línea propia. Y si logras desarrollarla y continuarla en el tiempo, eventualmente puedas desarrollar una escuela tecnológica propia. Y eventualmente esa escuela tecnológica propia pueda generar una alternativa nuestra, latinoamericana, en donde nosotros, o del tercer mundo en general, esto aplica para el tercer mundo en general, hablo también de los países de Asia, del sudeste, y toda Asia, de África. ¿Por qué no? ¿Por qué no creamos nuestra propia visión de lo que debería ser la ciencia y la tecnología? Y sobre todo más nuestra propia visión de qué es lo que importa hacer en ciencia y tecnología. No necesariamente las prioridades actuales del mundo científico-tecnológico son las que nosotros desearíamos. Y sin embargo, estamos formando gente para que siga esas grandes tendencias, que no necesariamente son las grandes tendencias las que nosotros necesitamos en este momento. Hay algunas que sí. Por ejemplo, sabemos que todos necesitamos proteger el medio ambiente, obvio. Sabemos que todos necesitamos mejorar los grandes problemas económicos. En gran escala, claro que lo sabemos. Pero en pequeña escala, ¿qué es lo que en la realidad estamos haciendo en la práctica para lograrlo? Tenemos otras prioridades, con frecuencia. Y a veces nos perdemos en la técnica y en las bobadas. Y a veces incluso, para nosotros poder llegar a contribuir a las grandes causas, necesitamos dar unos pasos intermedios que nos estamos saltando por, por, por no seguir el orden que nos permitiría de una manera mucho más estructural y sistemática, atacar esos grandes problemas. Entonces, como nos damos un brinco tan grande, cuando llegamos acá, pues lo único que tenemos son pequeños pequeños inventicos, bobitos, vean, este es mi aporte, y entonces nos ganamos un concurso por allá en Europa, porque puede ser que tan bueno de los emprendedores latinoamericanos, pero a nivel estructural de una economía que se mueva, estamos muy lejos de tener soluciones estructurales, y nuestras personas de los campos siguen sin estudiar y seguimos teniendo paros debido a que las personas se sienten sin sus justos derechos, y su sistema de protesta desgraciadamente termina siendo lo único que les queda, que es el paro, después de que lo han intentado de muchas maneras, y en conjunto terminamos teniendo un sistema en el cual nos alimentamos los unos a los otros, de que tenemos un país muy difícil de mover y hacer crecer, o en general unos países. Pero todo esto se puede atacar, todos estos problemas se pueden atacar. Si trabajamos juntos, si tenemos visión, si
priorizamos de una manera propia y dejamos de permitir que sean los demás los que prioricen nuestras decisiones en todo nivel y en particular a nivel científico-tecnológico. Entonces eventualmente pienso, podríamos empezar a aplicar lo mejor de nuestra ciencia en pensar nuestros problemas, en pensar por qué los problemas sociales que tenemos, como el que mencioné hace un rato, u otros, por qué estos problemas llegan a los niveles a los que llegan, y empezar desde las universidades y empresas, como decimos en Colombia, echarle cacumen, pensar cómo podemos desarrollar ciencia que resuelva y ataque de raíz, uno por uno, uno por uno, esos problemas. Uno por uno y sus subdivisiones. No va a ser fácil, por supuesto, pero no necesariamente los métodos que va a traer la ciencia foránea van a ser los que necesita tu país, tu región, tu grupo, tu ciudad, tu municipio, tu corregimiento para poder crecer, o tu empresa para poder crecer. ¿Listo? Un abrazo. Piénsalo y seguimos en próximos debates.